Mi esposo robó el dinero que había ahorrado por meses para la cirugía de mi hijo. Dijo que es para comprar maquillaje, pero que no me preocupe, la Rosa de Guadalupe me devolverá el dinero. Estaba parado frente a una caja fuerte vacía mientras mi esposo desempacaba relojes y trajes de diseñador y me aseguraba que un milagro televisivo pagaría la intervención quirúrgica de mi hijo. La escena era tan delirante que cualquier persona sensata se habría pellizcado para comprobar si seguía despierta en medio de semejante disparate. Sigo sin comprender con exactitud bajo qué alineación astral terminamos metidos en semejante pesadilla cósmica. Llevaba 2 años casado con Melanie. Durante los primeros meses, su afición por la espiritualidad moderna me parecía una simple excentricidad inofensiva. Solía encender velas de lavanda para limpiar la casa de malas energías y acomodaba pequeños cuarzos sobre el enrutador de Internet porque decía que eso mejoraba la señal del universo. Con el tiempo, esas manías pasaron de ser anécdotas curiosas a convertirse en un estilo de vida bastante costoso. Empezó a llenar las alacenas con aceites de nombres impronunciables y a comprar lociones carísimas afirmando que la abundancia solo entraba por los poros abiertos. Yo dejé pasar esas señales tempranas pensando que cada quien tenía derecho a sus pasatiempos, siempre y cuando los gastos no comprometieran nuestro presupuesto familiar. La verdadera prueba comenzó cuando los médicos confirmaron que mi hijo pequeño requería una cirugía reconstructiva indispensable para su desarrollo. El procedimiento no era barato y el seguro médico solo cubría una fracción mínima de los gastos clínicos. Desde ese instante, me puse como meta juntar $8.000 en efectivo en un plazo estricto de medio año. Me comprometí a hacer turnos dobles en la empresa, acepté guardias nocturnas los fines de semana y recorté hasta el último gasto superfluo de mi rutina diaria. Todo ese sacrificio tenía un único objetivo: garantizar que mi hijo entrara a quirófano en la fecha programada sin retrasos. Renata, mi exesposa y madre del niño, mantuvo una coordinación impecable conmigo desde el primer diagnóstico. A pesar de que nuestro matrimonio había terminado años atrás en buenos términos, ambos compartíamos la prioridad absoluta del bienestar de nuestro hijo. Ella se encargaba de llevarlo a las evaluaciones preoperatorias, gestionar los historiales clínicos y cotizar los insumos con los especialistas. Melanie, por su parte, miraba todo este esfuerzo con un desdén evidente y bastante incómodo. Para ella, los trámites médicos eran trámites de baja frecuencia que solo atraían enfermedades imaginarias a nuestro entorno. A medida que el sobre con el dinero iba engordando dentro de la caja fuerte de nuestro dormitorio, los comentarios de Melanie se volvieron más insistentes y absurdos. Solía pararse junto al armario para recordarme que acumular papel moneda estancaba el flujo cósmico de la prosperidad. Insistía en que ese dinero debía invertirse de inmediato en productos de alta gama para elevar nuestra vibración personal y atraer millones. Yo le repetía pacientemente que ese fondo tenía un destino médico inamovible y que no se tocaría bajo ninguna circunstancia. Ella simplemente sonreía con suficiencia, como si estuviera hablando con un ignorante que no entendía las leyes secretas de la atracción. Llegó el día pactado en el que debía entregar el anticipo formal en la administración del hospital para bloquear la fecha del quirófano. Me levanté temprano, tomé la llave correspondiente y me dirigí al dormitorio principal con la absoluta tranquilidad de quien ha cumplido con su deber. Al introducir la combinación y abrir la pesada puerta de acero, el estómago se me cayó a los pies al encontrar el compartimento completamente vacío. No quedaba un solo billete, ni el sobrerrotulado, ni los recibos médicos preliminares que guardaba junto al efectivo. Lo único que reposaba en el fondo del estante era una pequeña maceta de plástico totalmente vacía. Salí al pasillo buscando una explicación racional, pensando ingenuamente que tal vez los documentos se habían traspapelado en algún cajón cercano. Al doblar hacia la sala de estar, me topé de frente con una escenografía digna de una boutique de lujo improvisada. En medio de la habitación brillaba un enorme tocador profesional con luces LED recién instalado y enchufado a la pared. Sobre la superficie de cristal descansaban decenas de cajas abiertas de cosméticos importados, paletas de sombras exclusivas y frascos dorados de tratamientos faciales. Melanie estaba sentada frente al espejo, aplicándose una crema costosa con una felicidad desbordante y ajena a la realidad. Al confrontarla con serenidad pero con firmeza, Melanie ni siquiera intentó disimular o negar lo que acababa de hacer. Con una sonrisa radiante, me explicó que había tomado los $8.000 para hacer una inversión cuántica en su imagen y en su aura. Aseguró con total convicción que el día anterior había visto un episodio de La Rosa de Guadalupe donde aparecía una rosa blanca que multiplicaba el dinero invertido con fe. Según su lógica, el universo no podía permitir que nos quedáramos sin recursos tras haber realizado semejante acto de confianza cósmica. Me pidió que no me preocupara por la cirugía, pues el viento milagroso del destino devolvería los fondos por triplicado antes de que terminara la semana. En ese preciso instante sentí cómo se rompía el último vestigio de paciencia que me quedaba hacia sus delirios místicos. El dinero que me había costado 6 meses de agotamiento físico y privaciones se había esfumado en polvos compactos y labiales de diseñador. Sin embargo,
Comprendí al instante que levantar la voz o romper cosas solo le daría el papel de víctima que tanto parecía disfrutar. Si comenzaba un pleito a gritos, ella se escudaría en su discurso de persecución energética y el dinero seguiría perdido sin remedio. Decidí que la mejor respuesta no era un arrebato emocional, sino una estrategia fría, meticulosa e irreversible. Aprovechando que Melanie se sumergió en una sesión de fotos para sus redes sociales frente a su nuevo tocador iluminado, comencé a recolectar pruebas. Saqué mi teléfono y fotografié discretamente cada producto de belleza, prestando especial atención a los códigos de barras y números de lote. Encontré la bolsa de la tienda departamental tirada detrás de la puerta y rescaté todos los recibos de compra detallados que ella había descartado. Guardé copias digitales de cada factura en una carpeta segura en la nube para asegurar el registro exacto de los montos sustraídos. Cada fotografía era una pieza contable que demostraba la apropiación directa de los fondos que estaban bajo mi custodia. Esa misma noche me encerré en el estudio y me comuniqué de inmediato con un asesor legal de absoluta confianza para exponerle la situación. Le presenté las fotografías de los cosméticos, el comprobante de extracción bancaria original y la cotización formal de la clínica médica. Mi objetivo era trazar un camino legal sin fisuras que la obligara a responder civil y penalmente por el robo del patrimonio destinado a mi hijo. El abogado me recomendó actuar con prudencia absoluta, no alertarla de los procedimientos legales y blindar mis finanzas de inmediato. Entendí que mantener una apariencia de calma cotidiana era fundamental para que no intentara ocultar o transferir los bienes adquiridos. Me fui a dormir sabiendo que el matrimonio que creí tener había dejado de existir en el momento en que abrió esa caja fuerte. Había tolerado sus inciensos, sus amuletos y sus discursos sobre la energía porque creí que eran rarezas sin consecuencias mayores. Pero poner en riesgo la salud y el futuro médico de un niño indefenso por vanidad personal cruzaba una línea sin retorno. Me prometí a mí mismo que no descansaría hasta recuperar cada centavo y hacerla asumir las consecuencias de sus actos ante la ley. La trampa estaba lista y el tiempo se encargaría de poner cada cosa en su lugar sin necesidad de una sola palabra fuera de tono. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: ojalá nos avise si el viento místico del milagro también emite factura legal con deducción de impuestos hospitalarios. Es fascinante cómo algunas personas justifican robarle los fondos médicos a un niño con un capítulo de televisión abierta. Respuesta de la OP. El nivel de desconexión con la realidad fue tan absoluto que incluso dejó una maceta vacía al lado de la caja fuerte esperando que floreciera el milagro. Mi paciencia terminó ahí mismo, pero preferí que mis abogados se encargaran de redactar la respuesta terrenal a sus visiones cósmicas. Usuario Anónimo 2 dice: por favor dime que ya la botaste a la calle y le pusiste una denuncia formal por robo calificado ante la fiscalía. No le compres ni un bálsamo de labios más y cortale todos los suministros de inmediato antes de que invente otra locura. Respuesta de la OP. Armar un escándalo en la sala solo habría servido para que se victimizara y escondiera las pruebas de las compras. La vía legal documentada y en silencio tarda un poco más en ejecutarse, pero te aseguro que el impacto final será infinitamente más contundente. Actualización 1. Han pasado exactamente 3 días desde mi última publicación y la situación acaba de escalar a un nivel de vergüenza vecinal que jamás imaginé presenciar. Me encontraba en la cocina revisando los documentos de la reprogramación cuando Renata llegó a la casa para coordinar los detalles del traslado del niño hacia el nuevo centro de salud. Nuestra prioridad seguía siendo mantener la calma logística para no alterar la rutina de mi hijo mientras resolvíamos el hueco financiero. Sin embargo, Melanie estaba atenta desde la planta alta, esperando cualquier interacción para reafirmar su delirio espiritual frente a quien quisiera escucharla. Apenas Renata puso un pie en el sendero del jardín, el caos se desató sin previo aviso. Melanie salió intempestivamente al balcón principal con un cuenco de cerámica repleto de pétalos de rosas secas que guardaba de sus antiguos rituales. Desde la barandilla comenzó a arrojar los pétalos sobre la cabeza de Renata mientras gritaba frases incoherentes sobre el bloqueo de la energía cósmica. Le advirtió a viva voz que su presencia en la casa estaba arruinando la manifestación de la rosa blanca y ahuyentando la fortuna que supuestamente llegaría al hogar. Renata se quedó completamente atónita en medio del patio, cubriéndose el rostro para evitar que los restos de flores marchitas le cayeran en los ojos. La escena era tan absurda que los vecinos de las casas contiguas comenzaron a asomarse por las ventanas para entender qué estaba sucediendo. Para rematar el espectáculo, Melanie sacó su teléfono celular y amenazó con llamar a la policía local si mi exesposa no se retiraba de inmediato de lo que ella llamaba su templo sagrado. Aseguraba a gritos que la mala vibra de Renata era la única responsable de que el dinero de la cirugía todavía no se hubiera multiplicado en la caja fuerte. Temiendo que el escándalo escalara y pudiera afectar emocionalmente a mi hijo, salí de inmediato al patio delantero para intervenir. Me tragué la indignación, tomé a Renata del brazo y le pedí que nos retiráramos a un café cercano para continuar la conversación lejos del balcón. No iba a permitir que una discusión callejera arruinara la poca estabilidad que intentábamos sostener.
En la cafetería, Renata y yo logramos reorganizar la agenda y contactar a la clínica para mover la fecha de la intervención quirúrgica un par de meses más adelante. El equipo médico entendió los inconvenientes administrativos, aunque me advirtieron que no podríamos posponer el procedimiento indefinidamente sin perder el turno con el cirujano especialista. Esa presión me confirmó que no tenía tiempo que perder en contemplaciones domésticas. Mientras Renata terminaba de llenar unas planillas, aproveché para entrar a las aplicaciones bancarias desde mi móvil y ejecutar las primeras medidas de protección financiera. Procedí a cambiar todas las contraseñas de acceso y cancelé de forma definitiva las tarjetas adicionales vinculadas a mis cuentas corrientes. Al regresar a la casa, ignoré por completo los restos de pétalos marchitos que cubrían el piso de la entrada y me negué a cruzar palabra sobre el incidente. Melanie paseaba por la sala con una actitud altiva, convencida de que su ritual de purificación había defendido con éxito el territorio de las malas influencias. En la sala descansaban las facturas del lujoso tocador profesional con luces LED que la tienda departamental había entregado en días anteriores. El mueble había sido adquirido bajo una modalidad de pago en cuotas mensuales bastante elevadas que ella claramente no pensaba cubrir. Dejé las hojas de cobro intactas sobre la mesa de centro sin mover un solo dedo para tramitar el pago de ese compromiso. La verdadera complicación no tardó en manifestarse al día siguiente, mientras me encontraba en mi oficina atendiendo una reunión de trabajo habitual. La recepcionista me transfirió con urgencia una llamada proveniente del departamento de cobranzas y créditos de la tienda departamental donde se compraron los cosméticos y el mobiliario. El agente al teléfono exigía de forma insistente el abono inmediato de la primera cuota del crédito otorgado para el tocador de maquillaje. Con tono severo, el cobrador me informó que el contrato figuraba bajo mi nombre y que mi historial financiero sería reportado si no liquidaba el saldo pendiente antes del cierre comercial. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia contenida al percatarme de la maniobra que Melanie había realizado a mis espaldas para amueblar su rincón de belleza. Para obtener la aprobación de ese crédito costoso, se había presentado en la sucursal presentando una copia de mis documentos personales y falsificando mi firma en los formularios de solicitud. Le expliqué con absoluta calma al ejecutivo de cobranzas que yo jamás había autorizado dicha transacción ni me había presentado en sus instalaciones a firmar contrato alguno. El cobrador me indicó que, sin una denuncia formal de por medio, el sistema continuaría generando intereses y reclamos a mi número laboral. Esa misma tarde me presenté personalmente en el centro de atención al cliente de la tienda departamental acompañado de mi identificación oficial. Solicité una copia certificada del contrato de crédito original y cotejé la firma estampada en el documento frente a los supervisores de la agencia. Era una burda imitación de mis trazos, realizada con apuro y sin coincidir en lo más mínimo con mi documento nacional de identidad. Procedí a redactar y radicar un reclamo formal por usurpación de identidad y fraude de firma, exigiendo la anulación inmediata de mi vinculación con esa deuda comercial. Los directivos del almacén tuvieron que abrir una investigación interna para determinar la negligencia de sus vendedores al aprobar el trámite. Durante la cena en la casa, el ambiente era tan denso que apenas se escuchaba el tintineo de los cubiertos sobre la mesa. Melanie me miraba fijamente desde el otro extremo, visiblemente molesta porque la tienda le había notificado la suspensión temporal de la línea de crédito para futuras compras. Con un tono de reproche cargado de dramatismo, me acusó de estar apagando su frecuencia cósmica y de sabotear deliberadamente el flujo de abundancia que estaba por llegar. Afirmó que mi terquedad al no pagar las cuotas del tocador estaba generando un bloqueo energético irreparable en nuestra prosperidad compartida. La escuché en absoluto silencio, masticando despacio y sin mostrar la menor señal de alteración ante sus acusaciones melodramáticas. Para ella, exigir el cumplimiento de la ley y proteger mi identidad eran actos de agresión espiritual que merecían castigo divino. No me molesté en explicarle las consecuencias penales de haber falsificado mi firma en un documento mercantil, pues sabía que su mente mística rechazaría cualquier lógica jurídica. Me levanté de la mesa dejando mi plato limpio, tomé las copias del reclamo presentado en la tienda y las guardé en mi maletín de trabajo bajo llave. Antes de irme a descansar, revisé la correspondencia y encontré un nuevo folleto de cosméticos que Melanie había dejado sobre la repisa de la entrada con varias páginas marcadas. Parecía no tener la menor noción del abismo económico en el que se estaba metiendo por cuenta propia. Su convicción de que las consecuencias terrenales podían esquivarse con saumerios y plegarias televisivas la estaba empujando a cometer errores cada vez más evidentes y documentals. Cada documento adulterado y cada llamada de cobranza que ella provocaba se convertían en piezas clave para el expediente que mi abogado seguía estructurando. Cerré la puerta de la habitación sabiendo que la convivencia se tornaría más hostil en los días venideros, pero con la certeza de que el control de la situación seguía de mi lado. No caería en sus provocaciones ni le daría motivos para armar un nuevo espectáculo en el vecindario. Dejaría que sus propias acciones fraudulentas cerraran el cerco a su alrededor mientras yo me enfocaba en conseguir los recursos reales para la operación de mi hijo.
La realidad material tiene formas muy contundentes de imponerse sobre las fantasías, y el tiempo de Melanie se estaba agotando mucho más rápido de lo que ella alcanzaba a percibir. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: básicamente tu semana se resume en Melanie intentando espantar a tu exesposa con un exorcismo de flores secas mientras espera que el cartero le traiga un cheque del cielo. Es increíble cómo alguien puede endeudarse hasta el cuello y pensar que el universo le va a pagar las cuotas del espejo con luces. Respuesta de la OP. El espectáculo de los pétalos fue tan descarado que los vecinos salieron a la banqueta pensando que se trataba de una procesión religiosa adelantada. Lo mejor fue verla después barriendo la acera con una escoba vieja, mirando al cielo para ver si entre el polvo caía algún billete de $100. Usuario Anónimo 2 dice: Mateo, por favor congela tu historial crediticio de inmediato ante todas las entidades bancarias del país. Si ya fue capaz de falsificar tu firma en una tienda departamental, no va a dudar en sacarte una tarjeta de crédito en cualquier financiera turbia. Respuesta de la OP. Agradezco la recomendación, pero mis asesores ya tienen la situación completamente monitoreada en las centrales de riesgo. Dejar que intente otro movimiento en falso con documentos adulterados solo servirá para que el fiscal tenga un caso de fraude todavía más sólido y contundente en el tribunal. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha transcurrido un mes completo desde los incidentes con las cartas de crédito y la dinámica en esta casa se ha convertido en una guerra fría de trincheras silenciosas. La prioridad innegociable seguía siendo asegurar la intervención quirúrgica de mi hijo antes de que el hospital cancelara definitivamente el quirófano asignado. Me vi obligado a solicitar una reunión urgente con Esteban, mi ejecutivo de cuentas en el banco con quien mantengo relación comercial desde hace varios años. Tras revisar mis ingresos y el historial de pagos, Esteban me aprobó un préstamo personal de emergencia con tasas de interés bastante elevadas debido a la premura del desembolso. Aunque asumir esa deuda representaba una carga pesada para mis finanzas, era el único camino viable para garantizar la salud de mi pequeño. Mientras yo firmaba pagarés bancarios y organizaba la liquidación de las facturas clínicas, Melanie decidió trasladar su cruzada mística al terreno digital con total descaro. Comenzó a realizar transmisiones en vivo diarias a través de sus redes sociales, sentada religiosamente frente a su nuevo tocador profesional con luces LED encendidas. En sus vídeos se victimizaba ante cientos de seguidores, asegurando con lágrimas fingidas que era víctima de una constante violencia energética dentro de su propio matrimonio. Mostraba los labiales importados y las cremas de lujo a la cámara, presentándolos como herramientas sagradas de sanación espiritual y elevación del amor propio. Según su discurso en Internet, mi falta de fe y mi apego a la medicina convencional estaban retrasando la llegada de la abundancia infinita a nuestro hogar. Lejos de engancharme en discusiones cibernéticas o publicar desmentidos públicos, tomé la decisión de trasladar todas mis pertenencias personales a la habitación de huéspedes. Coloqué un cerrojo nuevo en esa puerta y mantuve el contacto verbal con ella en el mínimo indispensable para no entorpecer la rutina de la casa. Me dediqué a compilar cada extracto de mis cuentas bancarias, el contrato del préstamo firmado con Esteban y la cotización médica original con el sello del cirujano. Le entregué todo ese legajo a mi abogado para que formara parte del expediente que preparábamos con vistas a la disolución conyugal y las acciones civiles correspondientes. Cada transmisión que Melanie grababa quedaba también archivada en un disco duro como evidencia irrefutable de los bienes que había adquirido con el dinero sustraído. El verdadero punto de inflexión ocurrió fuera de nuestra casa, en el círculo social y de amistades que Melanie frecuentaba con regularidad. Cansados de ver sus transmisiones difamatorias en redes, varios miembros cercanos de mi familia decidieron hablar con total franqueza con algunas de sus conocidas más allegadas. Les mostraron las pruebas documentales que acreditaban de dónde habían salido los fondos para costear su lujoso tocador y su colección de cosméticos exclusivos. La verdad sobre el dinero robado de la cirugía de un niño pequeño corrió como pólvora entre los grupos vecinales y de conocidos. Aquellas mujeres que antes la veían como una guía de estilo y bienestar comenzaron a distanciarse de manera fulminante. El impacto no tardó en golpear el negocio que Melanie intentaba construir sobre bases de arena y fantasías espirituales. Había alquilado un pequeño salón comercial dentro de una galería local para impartir costosos talleres presenciales de automaquillaje místico y alineación de chakras estéticas. Confiaba ciegamente en que las inscripciones a sus cursos le generarían miles de dólares para pagar sus deudas sin necesidad de trabajar formalmente. Sin embargo, al enterarse del origen de sus recursos, las clientas que ya se habían registrado comenzaron a cancelar su asistencia en masa durante la misma semana. Exigieron la devolución inmediata de sus anticipos y se negaron rotundamente a asociar su imagen con alguien acusada de semejante bajeza familiar.
La desesperación comenzó a nublarle el juicio por completo al verse acorralada por el vencimiento inminente del alquiler de su estudio improvisado. La administración de la galería comercial le advirtió que rescindiría el contrato de arrendamiento si no liquidaba el depósito inicial antes del mediodía del viernes. Sin dinero en efectivo y con su reputación social en caída libre, Melanie ideó una última maniobra para salvar las apariencias ante la gerencia del centro comercial. Tomó de la repisa de la entrada una tarjeta de débito vinculada a una de mis cuentas secundarias, la cual solía utilizar exclusivamente para compras de despensa básica. Confiaba en que el saldo cubriría el monto del arriendo sin que yo me diera cuenta a tiempo. Lo que Melanie ignoraba por completo era que minutos antes de su salida, yo había transferido hasta el último centavo disponible de esa cuenta al fondo de reserva hospitalario. Me encontraba monitoreando los movimientos bancarios desde mi ordenador cuando recibí la notificación instantánea de rechazo por fondos insuficientes en la terminal del centro comercial. Según me relató más tarde un conocido que trabajaba en una tienda vecina, el intento de pago fue un verdadero bochorno presenciado por varias de sus antiguas alumnas. La recepcionista pasó la tarjeta 3 veces consecutivas por el datáfono, el cual emitió un pitido estridente y constante que alertó a todos los presentes en la sala de espera. Al confirmarse que la tarjeta no tenía saldo, la recepcionista le solicitó amablemente que liberara el mostrador para atender a otros clientes y le entregó la notificación de desalojo del local. Melanie tuvo que recoger sus carpetas de folletos místicos y salir del centro comercial bajo las miradas inquisitivas y murmullos de sus conocidas. El golpe a su orgullo fue demoledor, pues su fachada de mujer exitosa y bendecida por la abundancia cósmica quedó completamente desmantelada en cuestión de segundos. El bochorno público de no poder costear ni el alquiler más básico la dejó en una posición de total vulnerabilidad ante su entorno. Esa misma noche, Melanie irrumpió en la casa azotando las puertas y gritando improperios por los pasillos con los ojos desorbitados por el coraje. Se plantó frente a la puerta cerrada de mi habitación de huéspedes, acusándome a gritos de haberla humillado deliberadamente frente a todo su círculo social. Afirmaba que yo había conspirado con las fuerzas oscuras para vaciar la cuenta bancaria justo en el momento en que ella necesitaba demostrar su éxito profesional. Con la voz quebrada por la histeria, prometió que una revelación divina caería sobre mí y que el karma cósmico me obligaría a pagarle el doble por cada lágrima que derramó en ese centro comercial. Permanecí sentado en el escritorio de la habitación, revisando tranquilamente los recibos de la clínica sin responder una sola de sus provocaciones verbales. Sabía perfectamente que contestar a sus amenazas solo serviría para alimentar su delirio de persecución y prolongar una discusión estéril. Grabé con mi teléfono las amenazas que profería detrás de la puerta para que mi abogado las adjuntara a la carpeta de medidas de protección preventivas. Su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus propios actos la estaba llevando a cavar un pozo cada vez más profundo del que no podría salir. Cuando finalmente se cansó de golpear la madera y se retiró a su dormitorio, salí a la cocina a prepararme un café en medio del silencio nocturno. En la mesa del comedor había dejado abandonados los volantes promocionales de su taller de maquillaje místico, arrugados y manchados de rímel. Su intento de utilizar tarjetas ajenas para tapar sus fracasos financieros había resultado en una derrota pública que ninguna de sus velas aromáticas pudo evitar. La estrategia de mantener la calma y cortar los suministros económicos estaba dando los resultados previstos con una precisión matemática. Me acosté sabiendo que la fecha definitiva de la cirugía de mi hijo estaba totalmente blindada gracias al crédito gestionado con Esteban y fuera de su alcance. Melanie se quedaba sin recursos, sin seguidoras en Internet y con el crédito social completamente destruido por sus propias decisiones incoherentes. El terreno estaba preparado para el golpe final que pondría término legal a toda esta pesadilla en cuanto la salud de mi pequeño estuviera resuelta. Solo restaba esperar a que los médicos hicieran su trabajo en el quirófano para que los tribunales hicieran el suyo en los juzgados. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: hablar de violencia energética porque tu esposo no te quiere pagar labiales importados con el dinero de una operación pediátrica es el colmo del descaro. Parece la lógica de una estafadora de feria que te cobra por leerte el futuro en las sombras de ojos y se ofende cuando no le dejas propina. Respuesta de la OP. Lo más irónico del asunto fue verla exigiendo caridad cósmica mientras intentaba pasar una tarjeta de débito que no le pertenecía en el centro comercial. La tarjeta rebotó de manera impecable porque transferí todo el saldo al depósito hospitalario apenas 15 minutos antes de que ella llegara al mostrador. Usuario anónimo 2 dice: tengo la teoría conspirativa de que seguro les ponía polvos compactos vencidos a sus clientas en los talleres para que las pobres vieran visiones espirituales de la alergia. Es increíble el nivel de delirio que maneja para creerse una gurú de belleza cuántica sin un centavo en el bolsillo. Respuesta de la OP. No me sorprendería en lo más mínimo, considerando que su desesperación por aparentar estatus era tan grande que ni siquiera sabía aplicar correctamente los productos que compró. Al final, las mismas clientas se dieron cuenta de la farsa antes de que pudiera empezar la primera clase de alineación cosmética. Actualización 3.
Han pasado 3 meses desde que mi tarjeta rebotó en aquel mostrador y los acontecimientos finalmente tomaron una velocidad que ninguna de sus veladoras pudo frenar. El hito principal de todo este proceso se alcanzó hace 2 semanas, cuando mi hijo ingresó al quirófano y la cirugía reconstructiva concluyó con un éxito médico rotundo. Verlo salir de la sala de recuperación sonriendo y con un pronóstico de rehabilitación inmejorable me devolvió toda la paz que Melanie me había arrebatado durante meses. Los fondos asegurados a través del préstamo de Esteban cubrieron hasta el último insumo hospitalario, cerrando de forma definitiva la mayor de mis preocupaciones. Con mi pequeño a salvo y recuperándose en casa de Renata, llegó el momento exacto de ejecutar la contraofensiva judicial. El mismo día del alta médica de mi hijo, un actuario judicial se presentó en la puerta principal de nuestra vivienda para entregar una notificación formal a nombre de Melanie. Se trataba de la notificación de la demanda de divorcio contencioso y la citación penal correspondiente por el delito de apropiación ilícita de fondos bajo custodia familiar. Al recibir la cédula judicial con los sellos oficiales del tribunal, Melanie palideció por completo al comprender que sus discursos sobre la abundancia no tenían validez legal alguna. Se encontró de golpe sin acceso a mis cuentas, sin ahorros personales y con la obligación de presentarse ante un juez para responder por los $8.000 sustraídos. Su mundo de fantasías espirituales acababa de estrellarse de frente contra el Código Penal. En un intento desesperado por reunir dinero rápido para costearse un abogado privado y cubrir sus gastos diarios de alimentación, Melanie montó un bazar virtual de urgencia a través de sus perfiles sociales. Publicó fotografías de todos los cosméticos de alta gama que había adquirido con el dinero de la cirugía, ofreciéndolos a precios equivalentes a los de una tienda departamental exclusiva. Para justificar el costo excesivo y el hecho de que muchos frascos ya estaban abiertos, inventó el lema de que eran productos bendecidos por la fe y cargados con energía de sanación. Confiaba ingenuamente en que la gente compraría maquillaje de segunda mano con tal de recibir supuestas bendiciones cósmicas directamente en su piel. La casualidad jugó un papel implacable y destructivo para su improvisado negocio cuando las primeras clientas comenzaron a llegar al portal de la casa para recoger los paquetes. Resultó que varias de las compradoras eran madres de familia del colegio de mi hijo que ya estaban al tanto de toda la historia gracias a los grupos de apoyo escolar. Habían coordinado su visita con el único propósito de encarar a Melanie y verificar con sus propios ojos la desfachatez de la supuesta venta benéfica. Apenas Melanie abrió la puerta luciendo una sonrisa ensayada, las mujeres examinaron las paletas de maquillaje y descubrieron de inmediato que estaban visiblemente desgastadas, mañoseadas y sin los sellos de seguridad higiénica originales. El reclamo en el porche delantero fue instantáneo y cargado de indignación por parte de las madres presentes. Le exigieron la devolución inmediata de los depósitos que habían transferido por Internet, advirtiéndole que vender productos cosméticos usados bajo la fachada de artículos bendecidos constituía un fraude comercial directo. Melanie intentó calmar los ánimos encendiendo una varilla de incienso y hablándole sobre la purificación del alma a través del color, pero las mujeres no estaban dispuestas a tolerar más cuentos místicos. La discusión subió de tono en la entrada de la vivienda hasta que Melanie tuvo que devolver las transferencias una por una desde su teléfono móvil para evitar que llamaran a una patrulla municipal. Mientras Melanie terminaba de devolver el dinero con las manos temblorosas en medio de la sala, un camión de mudanzas de gran tamaño se estacionó frente a nuestra acera. No era un servicio contratado por ella, sino la cuadrilla de cobranzas y recuperaciones judiciales enviada directamente por la tienda departamental. Acompañados por un oficial de justicia y con la orden de embargo en mano tras la denuncia de usurpación de firma que yo había radicado, los operarios tocaron el timbre. Entraron a la propiedad con herramientas profesionales y se dirigieron directamente a la sala de estar para proceder al desmontaje del lujoso tocador profesional con luces LED. Me limité a observar todo el procedimiento desde la ventana superior de la casa con los brazos cruzados y en absoluto silencio, tal como lo había planeado desde el primer día. Los trabajadores desconectaron las bombillas, desatornillaron el espejo de cuerpo entero y cargaron la estructura de madera lacada hacia el camión de la tienda departamental en menos de 20 minutos. Melanie presenció cómo su rincón sagrado de belleza era desmantelado pieza por pieza sin que pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo. Al final de la diligencia, la habitación quedó completamente vacía y ella terminó sentada en una solitaria caja de cartón en medio del suelo, mirando el espacio desierto donde antes brillaban sus luces. El colapso emocional de Melanie no se hizo esperar una vez que los operarios cerraron las compuertas del camión y se retiraron de la calle. Al verse sola, sin muebles de lujo, sin maquillaje vendible y con una demanda penal sobre la mesa, recurrió a la manipulación afectiva más desesperada. Durante las horas siguientes, mi teléfono comenzó a recibir decenas de notas de voz a través de aplicaciones de mensajería instantánea. En los audios se la escuchaba llorando de manera desconsolada, suplicándome que retirara la demanda legal y prometiendo que cambiaría de actitud de forma inmediata si le perdonaba la deuda. Llegó al extremo de ofrecerme un pacto espiritual insólito en el que se comprometía a encender veladoras blancas durante un año entero para limpiar mi karma y garantizar la salud de mi hijo.
Aseguraba que el universo la había castigado lo suficiente con la pérdida del tocador y que no era necesario que un tribunal interviniera en lo que ella consideraba una lección del destino. Cada palabra que pronunciaba en esas grabaciones demostraba que seguía sin entender la gravedad de sus acciones, creyendo que un delito patrimonial podía compensarse con promesas de cera y rezos nocturnos. Su intento de conmoverme solo confirmó lo acertado de mi decisión de mantener la distancia emocional y legal. No le respondí una sola palabra, no abrí la puerta de mi habitación ni caí en la tentación de reclamarle nada por escrito. Procedí a descargar cada una de las notas de voz, las capturas de pantalla de su bazar virtual fraudulento y los comprobantes de los reclamos vecinales en una memoria externa. Con esa información en mano, bloqueé su número de teléfono de todas mis líneas para evitar cualquier tipo de hostigamiento futuro. Me comuniqué de inmediato con mi abogado para entregarle el nuevo material probatorio, el cual servía para demostrar ante el juez la falta absoluta de arrepentimiento y sus intentos reiterados de lucrar con bienes disputados. La estrategia del silencio y la documentación implacable había cerrado la pinza judicial sin necesidad de recurrir a un solo insulto personal. Melanie se encontraba en una situación de total bancarrota moral y económica, provocada enteramente por su soberbia y sus decisiones absurdas. Mientras ella permanecía en la sala vacía lamentándose por la pérdida de sus comodidades materiales, yo coordinaba con Renata los ejercicios de terapia física que mi hijo comenzaría la semana entrante. El contraste entre la realidad de una familia que protegía a su hijo y la fantasía de quien solo buscaba apariencias no podía ser más claro y definitivo. Me fui a descansar esa noche con la certeza de que el desenlace formal en los tribunales era solo una cuestión de trámite administrativo. Los cimientos de su teatro místico se habían derrumbado por su propio peso ante la vista de todos los que alguna vez creyeron en sus discursos de abundancia. La justicia estaba tomando el control de lo que ella intentó solucionar con pétalos de rosa y supersticiones baratas. La última fase del proceso estaba en marcha y no habría marcha atrás para quien decidió jugar con la salud de mi hijo a cambio de vanidades pasajeras. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: vender sombras de ojos mañoseadas como reliquias sagradas bendecidas por la fe para no quebrar es el mayor acto de comedia involuntaria que he visto en meses. Me alegro infinitamente de que las madres del colegio le desarmaran el negocio en la misma puerta antes de que estafara a alguien más. Respuesta de la OP. El momento en que las señoras le exigieron el certificado de bendición firmado por la producción de televisión abierta fue una escena insuperable. El bazar cósmico le duró exactamente 15 minutos en el porche antes de que tuviera que reembolsar cada centavo desde su propio móvil. Usuario anónimo 2 dice: una pregunta venenosa pero necesaria, ¿los muchachos del camión de mudanzas también se llevaron las veladoras del ritual o se las dejaron encendidas para que alumbrara su caja de cartón en medio de la sala? Respuesta de la OP: se llevaron hasta el último cable del tocador y dejaron la sala tan vacía que su propio llanto hacía eco contra las paredes. Ver que la ley actuó con tanta precisión mientras yo permanecía en silencio desde la ventana fue 1000 veces más satisfactorio que cualquier discusión a gritos. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 7 meses desde que el camión de cobranza se llevó el último mueble de mi sala y el proceso judicial ha llegado a su desenlace definitivo. La audiencia final se celebró en los tribunales civiles y de lo familiar con la presencia de nuestros respectivos representantes legales. El juez a cargo del caso analizó minuciosamente cada una de las pruebas documentales que aportamos, las fotografías de los cosméticos, las denuncias por falsificación de firma y los registros bancarios originales. El dictamen judicial fue contundente y no dejó espacio para interpretaciones místicas ni excusas de índole espiritual. Se determinó la culpabilidad absoluta de Melanie en la apropiación ilícita de los fondos que estaban destinados a un procedimiento médico infantil. La sentencia definitiva ordenó a Melanie restituirme la totalidad de los $8.000 sustraídos de la caja fuerte, sumando además los intereses bancarios generados por el préstamo de emergencia que tuve que asumir con Esteban. Asimismo, el magistrado decretó la disolución total del vínculo matrimonial sin derecho a pensión compensatoria alguna para ella, argumentando dolo comprobado y mala fe reiterada durante la convivencia conyugal. Para evitar una orden de arresto por desacato judicial y liquidar la deuda antes del plazo fijado por el tribunal, Melanie no tuvo más alternativa que poner en venta sus posesiones materiales de mayor valor. Tuvo que entregar su automóvil compacto a una agencia de liquidación rápida para cubrir la primera mitad de la compensación dictada por la corte. La venta de sus bienes no se detuvo ahí, pues el saldo pendiente y los costos legales de su propia defensa la obligaron a desprenderse de todo su guardarropa de diseñador. Publicó anuncios de remate para vender sus abrigos costosos, sus bolsos de marca y hasta el estuche profesional de brochas de maquillaje que con tanto orgullo presumía en sus transmisiones digitales. Aquellas herramientas que según su discurso traerían prosperidad cuántica terminaron siendo vendidas por piezas sueltas en mercadillos de segunda mano para no terminar en una celda correccional.
Su fantasía de abundancia sin esfuerzo se disolvió en el momento exacto en que tuvo que firmar las transferencias de pago ante la Secretaría del Juzgado. La última información confiable que tuve sobre el paradero de Melanie llegó a través de un conocido común del vecindario. Al no poder costear el alquiler de un departamento independiente en la ciudad, tuvo que mudarse a una pequeña habitación compartida en un sector periférico bastante alejado. Para poder subsistir y pagar sus gastos básicos cotidianos, consiguió un empleo como dependienta de mostrador en una cadena de farmacias populares de bajo costo. Irónicamente, pasa 8 horas diarias de pie acomodando en estanterías metálicas cosméticos económicos de marcas genéricas que jamás formaron parte de su selecto catálogo espiritual. Su rutina actual dista enormemente de los días en que pretendía gobernar el hogar mediante sahumerios y fragancias importadas. Por mi parte, la estabilidad regresó a mi vida con una fuerza que no experimentaba desde hacía años. Con los pagos restituidos por la orden judicial, liquidé de forma anticipada la totalidad del préstamo bancario que Esteban me había gestionado, eliminando cualquier carga financiera sobre mis ingresos laborales. Mi hijo completó su proceso de recuperación médica con un éxito extraordinario y los cirujanos le otorgaron el alta definitiva hace un par de semanas. Ahora lo veo correr y reír en el parque junto a Renata, disfrutando de su infancia sin dolores ni secuelas físicas, lo cual representa la verdadera recompensa a todos los meses de lucha silenciosa. La tranquilidad en mi hogar es absoluta y la casa se siente finalmente limpia de cualquier energía impostada o manipulaciones absurdas. Aprendí que la mejor defensa frente al caos y la incoherencia no es el enfrentamiento visceral, sino la paciencia estratégica y el apego estricto a los hechos demostrables. Todavía sonrío con cierta ironía al recordar cómo su fe ciega en los milagros televisivos terminó cumpliéndose de una manera que ella jamás imaginó en sus transmisiones en vivo. La rosa blanca de utilería nunca floreció sobre mi caja fuerte ni apareció flotando en medio de la sala, pero la justicia terrenal se encargó de devolverme hasta el último centavo robado.